Realmente hay muchísimas cosas más que se podrían hablar sobre los firewalls. Ustedes tienen una materia de seguridad, me imagino que ahí van a profundizar algunos temas. Eh, la idea es más o menos seguir la secuencia de lo que nosotros decimos ayer. Ayer ya intentamos darle un primer intento de seguridad a nuestra red utilizando los access lists. Como vieron ayer, realmente imagínense en una infraestructura un poco más grande en la que intentemos hacer o intentemos filtrar el tráfico utilizando Access List. Realmente significaría un trabajo muy arduo, ¿no? Deberíamos probablemente tener que configurar en varios equipos y además varias líneas de configuración dependiendo de los requerimientos o dependiendo de lo que ayer denominamos políticas de seguridad. ¿Ya? La política de seguridad básicamente lo que hace es definir qué está permitido dentro de la red corporativa y qué no está permitido. Entonces, la idea no es nada fácil, sobre todo en una infraestructura grande, ¿no? Si es una red pequeña donde probablemente hay una o dos agencias, no habría mucho problema en implementarlo esto en los routers. Recuerden que los filtros de paquetes se hacen en los routers, los access lists que denomina Cisco o los filtros de firewall que lo denomina Juniper, se lo hacen dentro de los routers, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, es sobrecargarle también al equipo, ¿no? Porque aparte de todo lo que tiene que hacer, recuerden que inclusive los equipos, los routers pueden estar trabajando como servidores de DHCP, van a estar trabajando con enrutamiento, con los diferentes protocolos de enrutamiento, ¿ya? Y vamos a ir viendo algunas otras funciones que le vamos a ir añadiendo a nuestros equipos. Entonces, si sobre las funciones básicas por las que tiene que hacer o para las que se adquirieron estos equipos, se le añade el tema de que se esté haciendo un monitoreo de los paquetes, porque básicamente eso es lo que hace, ¿no? Cada vez que llega un paquete a una interfaz, lo que hace es verificar si los parámetros del paquete, como los que dijimos ayer, ¿no? La dirección de origen, la de destino, el puerto y el número de puerto o la aplicación a la que se conecta, ¿no? El puerto de origen, el puerto de destino, ¿ya? Entonces, porque claro, ayer habíamos hablado de cuál es el número de puerto de destino nada más. Ayer hicimos los access lists utilizando solamente el puerto de destino. Pero también yo podría controlar cuál es el puerto de origen y cuál es el puerto de destino. Entonces, son varios parámetros que se pueden ir controlando, sobre todo ayer en lo que conversamos de los access lists extendidos. Entonces, cada vez que le llega un paquete a la interfaz del router, el router tiene que analizar el paquete de manera individual. ¿Ya? Entonces, ir haciendo una comparación, ¿no es cierto? Ir haciendo una comparación con cada una de las reglas o con cada una de las instrucciones que tiene mi access list. Entonces, y además la comparación es secuencial, ¿no? Va comparando con la primera regla, con la segunda, con la tercera, hasta encontrar una regla con la que haga match, ¿ya? Si ninguna de las reglas que están escritas o que fueron configuradas en el access list o en el filtro hace match, ¿qué significa que haga match? Que los valores sean exactamente los mismos. O sea, si yo estoy comparando la dirección de origen que está en el access list tiene que ser la dirección de origen del paquete que le está llegando a la interfaz. Entonces, si hace match, o sea, si el valor de la dirección de origen del paquete es la misma que la dirección de origen que está controlada en el access list, obviamente esa instrucción compara, es igual y hace match, ¿ya? Entonces, si ninguna de las sentencias que están dentro de nuestro access list hace match, recuerden que al final había un DNI. Entonces, al final termina bloqueando todo el tráfico. Entonces, como les digo nuevamente, piensen en una infraestructura grande donde hay varios servicios, varios servidores, varias redes. Entonces ya se nos complica más el trabajo a nosotros, porque a la final nos tocaría empezar a escribir muchas líneas que nos permitan hacer el control o que nos permitan implementar el tema de las políticas de seguridad, ¿ya? Entonces, lo que normalmente se hace dentro de infraestructuras medianas y grandes es utilizar equipamiento diseñado específicamente para el control de tráfico, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, no sobrecargarle al router, salvo que lo que esté haciendo el router sea mínimo, ¿no?
Se me ocurre, por ejemplo, que en una red pequeña de conexión a Internet, lo único que hace el router es crear una ruta por defecto. Entonces ahí obviamente no hay consumo de recursos dentro del router. Está creada una ruta por defecto para salir internamente, nada más. Entonces en ese escenario podríamos pensar en implementar Access List dentro del equipo para no consumir los recursos. Recuerden que a la final el router sigue siendo un computador. Y mientras más cosas el router tenga que hacer, obviamente va a ser mucho mayor consumo de memoria y mucho mayor consumo de CPU. Si el consumo de memoria y el consumo de CPU es bastante alto, hablemos, no hay un dato exacto, no hay, así como hablábamos del tráfico, de la utilización de los enlaces, que no hay un valor exacto en el que uno pueda suponer que el enlace va a dejar de funcionar. Acá en los equipos también es eso, porque va a depender muchísimo de el tipo de aplicaciones, el tipo de usuarios, la cantidad de usuarios que estén haciendo uso del equipo para poder salir a Internet o para poder salir a la red externa. Entonces, pero si ya hay un consumo de más del 80% del CPU y de más del 80% de la memoria RAM, lo que simplemente el usuario va a empezar a notar es que hay lentitud en el servicio, ¿no es cierto? Hay mucho retardo en el servicio. Y eso pasa porque el router está procesando muchas cosas, está haciendo muchas actividades y obviamente, y además que recuerden lo que les he dicho, que los paquetes llegan a las interfaces y no es que se procesan de manera automática, sino se guardan dentro de una memoria temporal. Esa memoria temporal se denominan buffers. Y una vez que el paquete está dentro de ese buffer, de ahí el router lo extrae, lo procesa y obviamente tiene que tomar las diferentes acciones para las que esté configurado el equipo, ¿no? Entonces, el comportamiento normal del router es que obviamente es un equipo que le introduce latencia a la red. Recuerden que la latencia es el tiempo que tarda en que el paquete sale del origen y llega hacia el destino. Entonces, si el router tiene muchas cosas que hacer, muchas actividades, varios protocolos de enrutamiento, está haciendo redistribución, aparte tiene Access List, tiene implementado el servicio de HCP, está haciendo NAT, etcétera, etcétera, etcétera. Son tareas, se me ocurre, está trabajando en modo dual stack para crear túneles IPv6 a otras redes. Entonces, está trabajando con está utilizando el CPU y la memoria para sus actividades. Entonces ahí podríamos tener algún problema de que vamos a notar que se incrementa la latencia. Porque primero, el router está hecho para eso, para enrutar paquetes. Esa es la función principal y para eso fue desarrollado y es construido. Hace funciones de seguridad básicas, pero no es un equipo de seguridad como tal. Es un equipo que se encarga de enrutar paquetes, ¿ya? Hace funciones de DHCP server, pero no está construido para ser un servidor de DHCP server. O sea, no podemos comparar la cantidad de procesamiento de un servidor corporativo. Imagínense en los servidores corporativos, dependiendo de las marcas, hoy en día tienen CPUs con 16 o 32 núcleos, ¿ya? Y hablamos de varios gigas de memoria RAM, 16, 32, 64 gigas de memoria RAM, los servidores corporativos. En nuestras redes no tenemos routers que manejen más allá de probablemente 2 o hasta 4 gigas de memoria RAM, en el mejor de los casos, ¿no? Porque claro, equipos con mayor cantidad de memoria RAM son mucho más caros. Entonces, no podemos comparar la capacidad de procesamiento de un servidor corporativo, cualquier marca, ¿no? IBM, HP, Dell. De hecho, la misma gente de Cisco vende o comercializa servidores corporativos, ¿ya? Entonces, y hay un montón de marcas, ¿no? Entonces, no, como digo nuevamente, no podemos comparar la capacidad de procesamiento de un servidor corporativo con la capacidad de procesamiento de un router. Además que lo que les estoy mencionando, los routers se hicieron para encaminar paquetes, para enrutar paquetes fundamentalmente. Entonces, como les digo, ya regresando al tema, normalmente lo que se hace en las infraestructuras es incorporar a nuestra red un equipo de seguridad. Y el equipo de seguridad básico es un firewall. ¿Ya? O sea, es un equipo, es una caja, ¿sí? Que está específicamente diseñada para monitorear el tráfico, para monitorear el tráfico de entrada y el tráfico de salida, ¿ya? Entonces, como dice la presentación,
Es un equipo de seguridad específicamente diseñado para el tema de seguridad. ¿Ya? Entonces, va a hacer funciones de enrutamiento. Los firewalls también pueden hacer funciones de enrutamiento, pero no han sido específicamente creados para eso, ¿no? Entonces, digamos, probablemente ciertos fabricantes puedan hacer OSPF, pero no podrán hacer IES. De hecho, todos los fabricantes menos Cisco no van a tener IGRP, ¿ya? Algunos fabricantes pueden conectarse a BGP, otros no tienen implementado BGP. Y entonces, ¿por qué? Porque como digo nuevamente, no es su fuerte, ¿no? O sea, no es el objetivo del firewall hacer enrutamiento. Entonces, está específicamente diseñado para monitorear tráfico, ¿no? Tanto el tráfico de entrada como el tráfico de salida. Con el objetivo de permitir o bloquear un tráfico basado en unas reglas de seguridad, de unas políticas de seguridad. Las políticas de seguridad o las reglas que ayer aprendimos con los access lists es exactamente lo que hace el firewall. Ya, solamente que lo hace de manera mucho más intuitiva, ¿no? Inclusive, de hecho, todos los fabricantes de firewalls tienen interfaz gráfica para poder hacer la configuración. O sea, ya no se de la línea de comando para poderlo hacer a través de la interfaz gráfica. Sí se lo puede hacer por línea de comando, pero ya hay una interfaz gráfica, ¿no? En la que nosotros podemos empezar a hacer el tema este de filtrado de paquetes. Como se dan cuenta, es un equipo, un dispositivo que no es que es nuevo, no es que se ha incorporado recién en las redes. Como dice la presentación, ya tenemos más de 25 años trabajando los firewalls dentro de las redes. En el país ha empezado en los últimos 10 años, se empezaba a usar bastante por el mismo tema de la seguridad o de la inseguridad que hay, sobre todo cuando nos conectamos hacia Internet. Entonces, en los últimos 10 años, probablemente 15 años, ya se ha empezado a trabajar con este tipo de equipamiento, ¿no? Y como les digo, hay varias topologías con las que uno puede trabajar con el tema de los firewalls. Inclusive dependiendo de los requerimientos y de las características, puedo tener dos firewalls que estén trabajando como que fuera uno solo para hacer balanceo de carga. O sea, que no todos los paquetes sean analizados por un solo equipo, sino que el análisis de los paquetes se lo hagan en dos equipos diferentes. Para el usuario finalmente o para la red finalmente sigue siendo como que fuera un solo equipo, ¿no? Pero lo que está haciendo es que tenemos dos equipos trabajando en modo HA, que es como se llama, ¿no? Que es en modo de alta disponibilidad. Y así, como les digo, hay un sinnúmero de características que podemos manejar dentro de los equipos, ¿ya? Hay varios tipos o existían varios tipos de firewalls. Hoy en día todos los fabricantes y de hecho todas las aplicaciones open source, porque también hay aplicaciones open source basadas en Linux que se dedican exclusivamente al tema de seguridad. Entonces, todas las aplicaciones open source y todos los firewalls comerciales hoy en día trabajan en ese modo, ¿no? En modo stateful. Los primeros routers, perdón, los primeros firewalls estaban en modo stateless. ¿Eso qué significa? Que si bien es cierto, controlaba a quién se le permitía el tráfico y a quién no, pero no podía tener un registro de las conexiones. O sea, cuando un usuario se conecta hacia un servidor www, recuerden que lo que hace es utilizar TCP. Y recuerden que TCP, lo primero que hace TCP es el three-way handshake. ¿Sí? Es el mecanismo de sincronización, ¿se acuerdan? Entonces, los firewalls stateless no pueden hacer un registro de este mecanismo three-way handshake, ¿sí? Eh, Recuerden que en el three-way handshake se pasan diferentes parámetros como el tema de el tamaño de la ventana, el tamaño del segmento, bueno, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino y otros parámetros adicionales que están dentro de la negociación del TCP three-way handshake. Entonces, solamente los equipos en modo stateful tienen la capacidad de hacer un seguimiento, ¿sí? De mantener un registro, de mantener un registro, como dice la presentación, de hacer un tracking, ¿no? De hacer un track
al estado de las conexiones dentro de la red. Entonces, de esa manera se evitan o se intenta evitar ataques a la red, ¿sí? De hecho, la forma más simple de atacar una red es encontrarse con una red donde los firewalls no hagan un registro de las sesiones TCP. Porque como no hay un registro, basta con que yo me conozca la dirección del servidor al que yo deseo atacarle. Si no hay un registro, yo puedo generar una nueva conexión a ese servidor y el firewall simplemente me va a dejar pasar el tráfico, ¿no? Entonces, si yo estoy aceptando, si estoy aceptando conexiones desde Internet hacia mi servidor web, entonces, y no hay un registro de la sincronización del TCP Three-Way Handshake, cualquier usuario se puede conectar y el firewall va a dejarlo pasar porque la regla va a decir que si se conectan al puerto 80, dejen pasar el tráfico. Entonces, eso es un problema hoy en día. Como digo nuevamente, no hay, ya no, nuestras aplicaciones y nuestros equipos ya no trabajan en modo stateless, todos trabajan actualmente en modo stateful, ¿no? Ahora, como concepto como tal, el firewall está específicamente creado para controlar y para permitir tráfico y para denegar tráfico, ¿ya? Pero en los últimos años ya no solamente hace control de tráfico, sino además tiene otras funciones adicionales. Es lo que en el ámbito de seguridad se conoce como UTM, gestión unificada de amenazas, es lo que significa UTM, ¿no? Sí. Entonces ya no solamente se encarga de controlar a través de reglas a quién se le permite el tráfico y a quién no se le permite el tráfico, o qué tráfico vamos a permitir y qué tráfico vamos a bloquear, sino adicional tiene otras funciones, como la generación o como el control de antivirus, el control de anti-spam, el control de correo electrónico, el control de contenido, que es fundamental. De hecho, ya en la vida práctica, en una red que se conecte a Internet sobre todo, es obligatorio tener un dispositivo que haga control de contenido, ¿no? El control de contenido analiza, en las conexiones web, analiza el contenido de la página. Entonces yo de esa manera puedo filtrar el tema de que ciertos usuarios se conecten a redes sociales, ciertos usuarios no se conecten a redes sociales, a ciertos usuarios esté permitido la conexión no sé, hacia YouTube y a ciertos usuarios se les bloquee el tráfico a YouTube. Eso no hace un firewall, ¿sí? Para poder hacer el control del contenido, es por eso que de ahí deriva el nombre, ¿no? Para poder hacer un control de contenido se tiene que implementar el monitoreo a nivel de capa 7. Los firewalls, por definición, trabajan a nivel de capa 4. Entonces, si uno busca en fuentes en Internet o en los libros, va a encontrar que el firewall es un equipo que está definido y que trabaja y que su funcionamiento lo hace a nivel de capa 4, ¿ya? Porque acuérdense que en capa 4 está el protocolo TCP y el protocolo TCP o UDP a la final tiene un número de puerto y ese número de puerto lo que le significa es qué aplicación va transportando. Pero el firewall como tal no tiene forma de saber qué datos o cuál es el payload del segmento que va transportando. Si necesito hacer eso, que de hecho en las redes actuales obviamente tenemos que hacer eso, ¿no? Porque si no, imagínense el caos que se llamaría y la cantidad de problemas que había dentro de una red si el acceso a Internet está abierto. Entonces, los usuarios se podrían conectar a cualquier cosa. Entonces, ya en la parte corporativa siempre hay reglas de seguridad con respecto al acceso a Internet. Entonces, esos equipos UTM o también llamados firewalls de siguiente generación, ¿sí? NGFW, que es como se denominan actualmente, hacen varias funciones a la vez. Entonces, claro, son equipos que están construidos, que el hardware de los equipos están construidos para procesar una alta cantidad de paquetes sin añadir, o más bien añadiendo una mínima latencia a la red. Claro, porque no es que no se añade latencia, ¿no? O no es que la latencia es cero, porque igual el equipo físicamente, por más costoso que sea el equipo, que de hecho ya vamos a conversar un poquito, hay equipos que son extremadamente costosos, equipos de seguridad, y equipos que son convenientes, ¿no? Y que tienen las mismas funciones. Pero entonces,
por más costoso que sea el equipo, a la final tiene que estar procesando a nivel de hardware y al final tiene que determinar el tráfico que ingresa por una interfaz debe salir por otra interfaz. Entonces, el firewall, si trabaja a nivel de capa 4, igual hará funciones de capa 3 y también hará funciones de capa 2 cuando hace el forwarding de los segmentos a través de una de las interfaces. Entonces, como les digo, las funciones, hoy en día ya nuestros firewalls, entre comillas, o los famosos UTMs, perdón, o los famosos NGW, FW, firewall de siguiente generación, también hacen el tema de detección de intrusiones, de prevención de intrusiones, de control de aplicaciones, de control de contenido. Inclusive algunas fabricantes, algunas marcas tienen esta característica que está mostrada ahí en la presentación, que es el tema de prevenir pérdida de datos, ¿no? Es una función muy interesante porque el equipo, digamos que a mí no me interesa que de mi red interna pueda enviarse hacia correo electrónico o se pueda enviar fuera de la red los documentos del departamento financiero, ¿ya? Entonces, que eso es muy común, ¿no? Cualquier usuario del departamento financiero puede tomar uno de los archivos que tienen o con los que están trabajando y podrían enviarse una copia hacia el correo electrónico de Gmail o o hacia el correo electrónico de, no sé, de Hotmail o cualquier correo electrónico, ¿no? O enviarlo a otra persona que no está autorizada a recibir esa información, que es información confidencial. Entonces, eso el firewall normal no lo puede controlar. Y de hecho, un router es peor. El router no tiene forma de controlar qué documentos se pueden o a qué documentos se les está permitido salir de la red y a qué documentos no se les está permitido salir de la red. Entonces, se puede hacer un control por extensiones. Si yo sé que en el departamento financiero las hojas de cálculo son donde tienen almacenada la información confidencial de la empresa, y yo puedo configurarle al equipo si tiene esta función, ¿no? Si tiene la función de prevención de pérdida de datos, que es como traduce eso. Si el equipo tiene esa función, yo le puedo configurar para decirle que cuando alguien de mi red interna o cuando alguien de alguna parte de mi red intente enviar hacia la red externa un archivo XLS, que es de Excel, simplemente le bloquea el tráfico. Entonces, esas son funciones. Por eso hablamos de administración unificada de amenazas, ¿no? Porque se pueden hacer muchas cosas más. De hecho, como se dan cuenta, el control de tráfico por reglas es la parte mínima. Los firewalls hoy en día realmente hacen maravillas. Ahí están un grupo de distribuciones open source que están específicamente construidas para hacer UTMs, para hacer gestión unificada de amenazas. Eh, por experiencia propia, yo he probado las tres primeras. He probado PFSense, ClearOS y OpenSense, que son con las que más he trabajado en la parte profesional, personal. Son muy buenas, ¿sí? No tienen, la ventaja es que obviamente no hay un pago de licencia, ¿no? Pero la desventaja es que tienen un límite. Primero, un límite en cuanto a lo que pueden filtrar. Porque claro, para poder hacer control de contenido, lo que hacen las aplicaciones open source o las aplicaciones propietarias es utilizar una base de datos de sitios que que se está o que se sabe que no son sitios adecuados. Digamos, se me ocurre el tema de tráfico de páginas pornográficas, ¿ya? Entonces, hay un conjunto, ya hay base de datos, ¿sí? Donde están listadas el 99%, porque claro, no se puede, no se puede mantener una base de datos con el 100% de las páginas en Internet que tienen contenido pornográfico, porque de la estadística se menciona que todos los días se crean nuevas páginas. Entonces, la base de datos tiene más del 99% de información. Entonces, esa base de datos cuesta a la final. Entonces, los fabricantes de firewalls comerciales cuando uno compra el equipo comercial, también te venden esa base de datos. No te lo dicen, pero te están vendiendo la base de datos por un lado. Y por otro lado, te venden el servicio de mantener la base de datos actualizada. ¿Ya? Entonces, cuando uno contrata o cuando uno adquiere un equipo de seguridad, un UTM,
De hecho, ya está claro que no podemos hablar solamente de firewalls hoy en día. Ya los equipos no solamente son firewalls, sino son UTMs o son firewalls de siguiente generación. Si uno revisa la documentación en Internet, se va a encontrar con que todos los fabricantes ahora mencionan que sus equipos son firewalls de siguiente generación. O sea, tienen todas las funciones que comentamos anteriormente. Las distribuciones o los nombres de los programas que están ahí presentados en la diapositiva también son firewalls de siguiente generación, o sea que también hacen control de contenido, control de antivirus, control de anti-spam, hacen VPNs, redes privadas virtuales, que también es un tema interesante y que luego ya lo vamos a analizar. Aparte de las reglas de a quién se le permite tráfico y a quién no se le permite tráfico. En las aplicaciones open source, estas bases de datos, poniendo como ejemplo el control de contenido, estas bases de datos de control de contenido están limitadas, ¿ya? Entonces, no puedo tener un control extensivo. Entonces, no hay un dato exacto, ¿no? Pero de la pequeña experiencia que yo tengo en manejando este tipo de aplicaciones, podríamos hablar que la base de datos libre, open source de control de contenido, más o menos tiene un 70% de páginas pornográficas, ¿ya? Entonces, tiene las más comunes, tomando en cuenta el tema este, ¿no? De las páginas a las que los usuarios normalmente no, o no se les permite acceder desde las redes corporativas. La base de datos comercial, como les decía, más del 99%. La base de datos libre, un 70-75%. ¿Ya? Entonces, más bien ahí es trabajo del administrador mantener esa base de datos actualizada. De hecho, la comunidad también va actualizando, o sea, hay personas, hay empresas en el mundo que apoyan el movimiento de software libre y que van actualizando estas bases de datos, ¿ya? Pero claro, como no es una empresa a la que se le paga, obviamente que la gente actualiza con una diferencia de tiempo alta, ¿no? Entonces, para la parte comercial, la actualización está en cuestión de horas. En la parte open source, probablemente la actualización le tomará varios días, inclusive varias semanas. Entonces, por ahí más o menos va la diferencia, ¿no? Como las aplicaciones se instalan dentro de un servidor, ¿sí? Dentro de un computador. Imagínense si usamos PFSense en una máquina hoy en día en un Core i9, que ya los procesadores Core i9 están liberados, en un computador con un procesador Core i9 y con, no sé, 16 gigas de memoria RAM, ese firewall va a trabajar, o ese UTM va a trabajar a nivel de latencia muy bien. No vamos a tener ningún problema. Además que lo que se requiere también es que las tarjetas de red que yo le conecte al servidor sean tarjetas de red, valga la redundancia, de servidor, ¿ya? No es lo mismo implementar un equipo de estos en un computador utilizando tarjetas de red de usuario final que utilizando tarjetas de red de servidor. La diferencia ya está más que obvia, ¿no? Con lo que ustedes ya conocen. Las tarjetas igual siguen teniendo buffers. Entonces, y los buffers tienen un límite. Y la memoria RAM, porque la final es memoria RAM. Si somos muy técnicos, a la final, el buffer que está dentro de las tarjetas de red. De hecho, en las computadoras de ustedes, si la conexión se lo hace de manera cableada, el puerto de red de la laptop, eso tiene un buffer, ¿sí? Que tiene un límite. Y como es una memoria RAM especialmente creada para almacenar los paquetes que están llegando desde la red, entonces hay una velocidad de lectura y escritura sobre esa memoria RAM. Entonces, el sistema operativo puede intentar leer lo más rápido posible dentro de esa memoria RAM. Pero si la memoria RAM tiene un límite en cuanto a la velocidad de lectura y escritura, ahí también se va a incrementar el tema de la latencia. Por eso, recuérdense que cuando comenzamos a hablar de este tema de la latencia, habíamos comentado de los diferentes tiempos que hay, ¿no? El tiempo de transmisión, el tiempo de procesamiento, el tiempo de propagación dentro del enlace del medio de comunicación. Todos esos tiempos son los que al final intervienen o son sumados para tener un valor de la latencia total. En las tarjetas de red de servidor, son tarjetas mucho más costosas, obviamente, ¿no? Si uno hace una comparación. Una tarjeta de red, dependiendo de las características, una tarjeta de red para un servidor tranquilamente puede costar entre $2,000 y $3,000 aproximadamente. Ya, entonces, y la tarjeta de red de una computadora normal de usuario,
no te cuesta más allá de 30, $40. Entonces, para que tengan una idea, ¿no? Pero la diferencia no es solamente el costo. Las tarjetas de red de los servidores tienen procesadores incluidos dentro de la tarjeta de red. O sea que todo el procesamiento de los paquetes lo hace la tarjeta de red, no lo hace el procesador principal de la computadora. En las tarjetas de los usuarios finales, el procesamiento lo hace todo el tema de las tareas que tiene que hacer para poder enviar o para poder recibir un paquete, lo hace el procesador central de la computadora, nuestro procesador. Entonces, si nuestro procesador, claro, nosotros no sentimos mucha diferencia porque los procesadores que nosotros tenemos son procesadores de alta gama. En mi caso, yo tengo un Core i7, ya, con varios núcleos. Es un Core i7 de séptima generación. Entonces, cuando los paquetes llegan, la tarjeta lo que hace es pedirle al procesador principal de la computadora que haga el procesamiento, nada más. Pero además es tráfico a un usuario. Pero imagínense en un servidor que tiene implementado una base de datos, por poner el ejemplo, o que tiene implementado el UTM para la salida hacia Internet de todos los usuarios de una red que tiene, no sé, 500 usuarios. Entonces ahí ya no es el tráfico de un usuario, es el tráfico de 500 usuarios. Entonces, las tarjetas de red, por lo que les converso, también se convierten en un punto de falla, ¿no? Entonces, regresando a lo que les dije, estas aplicaciones funcionan muy bien. La limitación no tiene que ver con el hardware, porque vuelvo y repito, yo puedo ponerle dentro de un servidor que sea mucho más potente que cualquier otro servicio comercial o que otra plataforma comercial. Más bien la limitación tiene que ver con los temas que les estoy mencionando, ¿no? De manera similar en el antivirus, los antivirus comerciales tienen mucha más nivel de detección que los antivirus software libre que hay implementados dentro de estas plataformas. pfSense, OpenSense, ClearOS, IPFire, Endian Firewall Community, que son algunas de las que más utilizamos o de las que más se utilizan en el ambiente de open source. Hay muchas más, pero esas son las más comunes. Y de hecho, la comunidad ha llegado a una conclusión final que de todas las aplicaciones en open source, la que mejores resultados ha dado y mejores resultados da es pfSense, ¿ya? Entonces, realmente es muy buena, ¿sí? Realmente es muy buena, es muy simple de administrar, es muy simple de manejar y la lógica es exactamente igual a como la de los equipos comerciales. Listo, como les digo, no es un curso de UTMs, así es que no podemos profundizar más ahí. Más bien esto es una pequeña introducción. Vuelvo y repito, ustedes tienen una materia de seguridad, ahí me imagino yo que profundizarán. Pero ya saben, ¿no? Ahora ya saben que hay estas herramientas que, de hecho, todas esas herramientas pueden ser probadas en GNS3. Ustedes se descargan el sistema operativo y lo pueden probar sin ningún problema. pfSense o PNSense, todas funcionan en GNS3, ¿ya? Eh, y en el ámbito comercial, bueno, hay un sinnúmero de marcas, ¿no? Sophos, Cisco, Huawei, Juniper, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint. ¿Qué más tenemos por ahí? Microsoft también vende equipamiento, firewalls de siguiente generación. Barracuda, hay una marca que se llama Barracuda que es muy buena. WatchGuard, Sony Wall y algunas más. Les puse ese reporte. Hay una empresa a nivel mundial que se encarga de hacer estudios de utilización de tecnología, ¿no? De todos los ámbitos, ¿no? De routers inalámbricos, de routers para los proveedores, de switch, de firewalls, de antivirus y así, un sinnúmero más de términos y de tecnologías que se están utilizando actualmente. Entonces, esta empresa se llama Gartner, lleva muchísimo tiempo en el mercado, probablemente más allá de 20 años, y vienen realizando reportes. Y las empresas, normalmente, cuando una empresa quiere adquirir o quiere cambiar de tecnología o cambiar de marca de equipamiento, lo que hace primerito es revisar qué dice Gartner, cuáles son los equipos que más están utilizando, ¿no? Entonces, hay un reporte, que se denomina el cuadrante de Gartner, de hecho, el cuadrante mágico, como menciona la presentación, el cuadrante mágico de Gartner, en este caso de los firewalls de red. Y entonces, ustedes tienen en la parte superior derecha el cuadrante de los líderes. Entonces, la gente de Gartner
lo que hace es, hace estudios sobre estas tecnologías. Los fabricantes, ¿qué hacen? Le prestan o les regalan equipamiento para que ellos hagan pruebas. Entonces, de las pruebas que hacen, obviamente llegan a obtener estos resultados, ¿no? Eh, por suerte, está liberado el reporte del año 2020. Bueno, es la primera vez que lo liberan tan rápido. Normalmente lo liberan porque, claro, este reporte cuesta, no es que es gratis. Hay cierta información que está disponible, pero el reporte completo, eso no, de hecho, no hay. Entonces, porque eso Gartner lo vende a Cisco, lo vende a Huawei y a los demás fabricantes, ¿no? Y a los clientes que quieren adquirir el reporte para estar al día de lo que se está usando en tecnología en el mundo. Entonces, pero ciertas páginas de ese reporte sí son liberadas, no se liberan con mucha frecuencia, por lo general se liberan cada 6 meses, entonces, pero realmente cuando actualicé la presentación, cuando estuve revisando, me sorprendió que ya estaba liberado el reporte de hace prácticamente 2 meses nada más. Sí, noviembre, diciembre y lo que estamos de este mes. Entonces, en el último reporte de Gartner de los firewalls de red, vean, ahí están los líderes, ¿no? Y lo peculiar es que hasta el reporte de junio de 2020, Cisco estaba dentro de los líderes de firewalls de red. Pero para noviembre, la verdad que no sé qué cosas habrán cambiado. Ya voy a revisar, ya voy a buscar información, pero ya no está en el cuadrante de los líderes, ¿ya? Y eso también tiene algo, tiene una razón de ser. Cisco, lo fuerte de Cisco siempre ha sido el enrutamiento y la conmutación o el switch. Si bien es cierto, trabaja también en seguridad, pero los equipos de seguridad de Cisco no han sido de los mejores realmente, por el nivel bueno, por muchas cosas, ¿no? Por la latencia que se incorpora a la red, por el nivel de detección, por la forma como se generan las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre, o desde que Cisco comenzó a comercializar equipos de seguridad firewalls, bueno, los firewalls de Cisco se llaman ASA, ASA, ya. Eh, Aplicativo adaptativo de seguridad, que es lo que traduce ASA, ¿no? Entonces, desde que se comercializaron estos equipos, realmente nunca llegaron a ser de los mejores que hay en el mercado. Hay otros fabricantes, como los que están mencionados ahí, que de hecho, cuando Cisco se mantuvo en el cuadrante de los líderes, siempre estuvo en el puesto número 4. Desde el año 2015, ¿sí? Más o menos 5 años atrás, Palo Alto Networks viene siendo el número uno, el fabricante número uno de equipamiento. Luego le sigue Fortinet y Check Point. Y en estos años la pelea ha ido entre Fortinet y Check Point. Fortinet ha estado en segundo lugar, Check Point en tercero. Ha habido otros años en los que Check Point se ha puesto segundo, Fortinet tercero, y así sustantivamente, ¿no? Pero les cuento, desde que vengo revisando el tema del reporte, que ya son varios años, Palo Alto ha estado siempre como número uno. Entonces, ¿eso qué significa? Que comercialmente, según el reporte de Gartner, y realmente así es como los usuarios también lo, lo comentan o lo dicen, el mejor equipo de seguridad o la mejor marca de equipos de seguridad de firewalls de red es Palo Alto Networks, ¿ya? Entonces, pero claro, son equipos también bastante más costosos, ¿no? Para que tengan una idea, de hecho, de esos tres que están en el cuadrante de Gartner como líderes, eh, los equipos más caros son Palo Alto Networks, luego en costo están los equipos de Check Point y Fortinet está en el puesto número 3 en cuanto a costos, o sea que son equipos, no son tan costosos como los otros. Son muy buenos, pero no son tan costosos, ¿ya? Em, la Politécnica tuvo hace años atrás un Fortinet, un firewall de Fortinet. Bueno, ahora ya hay mucha más presencia de la marca, ¿no? Pero aquí en la ciudad, algunas empresas como la empresa eléctrica tiene un checkpoint, el Consejo Provincial tiene un checkpoint y el municipio también adquirió un checkpoint cuando hubo el problema de la fuga de dinero. El del municipio no sé porque la verdad que ahí solamente
les asesoré la parte inicial, luego ellos compraron por otro lado. Pero en el Consejo Provincial y en la empresa eléctrica sí trabajamos en conjunto y tengo el dato de cuánto les costó el equipo. En la empresa eléctrica les costó como $40,000 del equipo que ellos tienen. ¿Ya? Y verán que no es el más costoso. El más costoso es Palo Alto. Pero claro, en una empresa como la empresa eléctrica, valga la redundancia, o como el Consejo Provincial, en la que se manejan información muy confidencial, información muy importante, y además todo el tema de la seguridad, realmente no es nada, entre comillas, no es nada costoso, ¿no? Si es que hacemos una relación costo-beneficio, siempre el beneficio será mayor. Ahora, yo les he dicho desde el inicio de las clases que nosotros técnicamente no tenemos que ponernos a pensar en los costos. A la final, nuestras soluciones tienen que ser soluciones técnicas. Y la solución técnica, es por eso que yo les digo que no hay que casarse con ninguna marca, ¿no? Si bien es cierto, Cisco es muy bueno para aprender, pero hay equipos, hay marcas que hacen mejores cosas que las que hace Cisco en ciertos ámbitos, ¿no? Como vuelvo y repito, en el tema de routers nadie le gana a Cisco y es verdad. Más del 60% del mercado en el mundo son routers Cisco. Pero hay un 40%, y eso ha ido cambiando, ¿no? 15 años atrás, lo que había en el mercado era Cisco y por ahí otra marca más. O sea que Cisco tenía más del 90% del mercado. Ya, eso ha ido cambiando al punto que al día de hoy ya no es el 90%, ya es un 60%, probablemente menos. ¿Ya? Y es porque obviamente hay otras marcas de equipos que hacen las mismas funciones, que dan las mismas características y que tienen obviamente un valor mucho menor. ¿Ya? Entonces, pero bueno, esa es parte comercial, ahí no nos vamos a meter. Lo que nos interesa es la parte técnica nosotros aquí, ¿no? Bueno, eso ya, ahí están las funciones. Bueno, esa es una presentación que saqué de FortiGate, pero porque me gustó la gráfica nada más, ¿no? Lo mismo hace el equipo Palo Alto y lo mismo hace el Checkpoint. Entonces, hay más información sobre FortiGate que sobre Palo Alto y sobre Checkpoint. O sea, no hay documentación liberada o mucha documentación liberada o actualizaciones liberadas de documentación. Entonces, me encontré con ese documento y me pareció interesante la gráfica. Por eso es que lo puse, ¿no? Nada más. Pero igual, las mismas funciones lo hace un firewall de siguiente generación, ¿ya? O sea, PFSense hace un firewall de red, hace un control de aplicaciones, hace prevención de intrusiones. Entonces, esas funciones son de firewall. Luego de la prevención de las amenazas, el antivirus y el control de los URLs, ¿ya? Y el resto de cosas ya se lo denominan como detección de amenazas avanzadas, ¿no? Este tema ya para terminar y empezar a hacer la práctica, este tema es interesante. Eh, Palo Alto también lo hace y Checkpoint también lo está haciendo ya en las últimas versiones, que es el tema del sandboxing. El sandboxing es la capacidad que tiene el equipo para, si detecta cierto tráfico que considera que es una amenaza, todos los paquetes de ese tráfico que probablemente pueden ser un ataque, se lo pasa directamente a una. El sandboxing es una máquina virtual dentro del firewall, ya, básicamente para ponerlo así de manera muy simple. El sandbox es crear una máquina virtual dentro del equipo y esa máquina virtual está aislada, no tiene comunicación con ninguna de los puertos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El tráfico que parece ser o que es sospechoso para el equipo se lo pasa automáticamente al sandbox, ¿ya? El equipo tiene la capacidad de crear en tiempo real esta máquina virtual o esta instancia virtual de firewall, ¿no? Un sandbox. Y ahí se pone ese tráfico que el firewall como tal o que el equipo como tal sospecha que es un ataque, para ahí analizar el tráfico de manera mucho más extensa. Eh, ¿Cómo se lo analiza? Las últimas versiones, porque al final Palo Alto, Checkpoint, Cisco, Huawei, Juniper, a la final, los equipos de seguridad son una caja y dentro de la caja hay un sistema operativo. En este caso, un sistema operativo específicamente creado para el tema de seguridad. Entonces, para el tema de sandboxing, una vez que es pasado el tráfico
que parece ser sospechoso al sandbox o a esta instancia virtual, se utilizan técnicas de inteligencia artificial para hacer un análisis más profundo de los paquetes que están ahí dentro del sandbox, para tener una mayor precisión en la determinación de si es que realmente era o no era un tráfico malicioso. ¿Ya? Entonces, eso es bien interesante. Las aplicaciones software libre no tienen esto. Esto no tienen las aplicaciones de software libre, o sea que no se puede aislar o no se puede poner en cuarentena, como también se los llama, este tráfico que podría llegar a ser sospechoso, ¿no? Por las limitaciones prácticamente. Listo. Bueno, como les decía, es solamente una pequeña introducción, conversar un poquito sobre qué son los firewalls y para qué funcionan o para qué sirven los firewalls actuales de siguiente generación, ¿no? Ya, como digo, solamente vamos a implementar el tema de firewalls, nada más, ¿no? No vamos a implementar nada de IDS, de IPS, nada por el estilo, porque eso ya sería el curso completo de firewalls y obviamente no es parte de la materia. Como les he venido indicando, ustedes tienen una materia, asumo que ahí el compañero que está al cargo de esa materia les enseñará eso. Ya, entonces vamos a usar este equipo FortiGate. De hecho, aquí ya tengo listo mi escenario. Hay una pequeña parte de la red que está trabajando como Internet o como el proveedor de servicios. Esto realmente sería mi service provider, ¿no? Que puede ser el servicio de Internet o que puede ser el servicio de conectividad nada más. Ya, cualquiera de las opciones. Acuérdense que no necesariamente es de Internet. Es un proveedor que me está permitiendo conectar la agencia 1 de la empresa con la agencia 2 de la empresa hacia el data center, ¿no? Que está en otra ubicación geográficamente separada. Entonces, el equipo que me está dando la seguridad es este FortiGate, ¿no? Como les decía, se podría poner después del FortiGate un router para la conectividad o el FortiGate actualmente, como les decía, todos los fabricantes también hacen enrutamiento, así es que ya no haría falta tener aquí. Anteriormente o en los primeros años, cuando se empezaron a usar firewalls, la capacidad de enrutamiento era mínima de los equipos, así es que era obligatorio tener aquí un router, ¿no? Ahora ya, dependiendo de las características o de los requerimientos, ya no hace falta el firewall. El equipo se puede conectar directamente hacia los proveedores, ¿ya? Entonces, listo, vamos a hacer eso. Lo primero que tenemos que hacer, yo les había subido ayer el sistema operativo. La verdad que me olvidé, mil disculpas, y les subí en la noche. En la noche que estuve revisando el material, ahí me acordé que tenía que subirles. Pero no es muy pesado, ¿sí? Es apenas un archivito creo que son como 60 megas o 70 megas. Frente a los otros sistemas operativos, el de Palo Alto son como 2 gigas más o menos del sistema operativo. Y el de Checkpoint me parece que es como 1 giga y algo. El de Cisco, el ASA, es más o menos como unos 500 megas aproximadamente el sistema operativo. Entonces, como les decía, vamos a usar el de FortiGate, porque en nuestra plataforma es el que menos consume memoria. Este apenas funciona con 1 giga de memoria RAM, suficiente para que funcione. El de Checkpoint funciona con 2 gigas de memoria RAM y el Palo Alto necesita 4 gigas de memoria RAM. O sea que si yo pusiera aquí solamente el equipo Palo Alto, ya solamente el Palo Alto va a consumirse 4 gigas de memoria RAM. Entonces, por las limitaciones de recursos que tenemos en nuestros computadores, vamos a usar el que menos memoria consume, ¿no? De hecho, el ASA también necesita 2 gigas de memoria RAM para que pueda funcionar. Entonces, aquí están les muestro la configuración. No es nada complicado realmente. Bueno, sigue siendo un QEMU. Hay que añadirlo dentro del QEMU. Hay que subir el archivito que les pasé. Ahí habían 2 archivos. El uno decía déjenme ver, dice FortiOS. Este es el nombre de mi archivo, QCOW2, FortiOS. Y el otro era este archivito, ¿no? mt30g.qcov2. Estos son los 2 archivos que hay que subir. Entonces, bueno, aquí lo único que hay que recordar es la memoria RAM, ¿sí? 1024.
En la pestaña de los discos duros, el disco FortiOS está como disco A. El tipo de disco es Virtio. Y el MT30G, este es un disco virtual, ¿no? Que lo que hace es cuando arranca el equipo se instala. Entonces el equipo se instala dentro de este archivito ahí que simula ser un archivo de 30 gigas. Realmente no es 30 gigas. Si revisaron, son algunos megas nada más del archivito virtual. Entonces, este archivo virtual también sigue siendo un Virtio, ¿ya? Bueno, aquí en el CD no hay absolutamente nada. Aquí en la red está el número de interfaces que yo voy a poner en el equipo. El tipo de interfaces es el básico, el EMIL, y el nombre del puerto tiene este formato, pero se podría dejar el que ya está, ¿no? Es solamente para mantener el formato de cómo es en los equipos reales. En los equipos físicos, las interfaces igual están numeradas así, ¿no? Puerto 1, puerto 2, puerto 3, sustantivamente. Ya es solamente para mantener esa secuencia de los nombres de puertos de los equipos físicos, nada más. Listo. Entonces, nada más. La, el acceso a la consola se lo hace por Telnet, aunque tiene una interfaz gráfica que ya vamos a ver que es bastante interesante, pero obviamente que necesitamos, como hacíamos dentro de los MikroTik, necesitamos configurar la dirección IP de gestión o la dirección IP de administración. ¿Ya? Y bueno, y nada más, ¿no? Aquí está, les vuelvo a poner la pantallita de los discos. En el disco A está el Forti, el FortiOS, este es del sistema operativo como tal, y el otro disco es de donde se va a hacer la instalación. La ventaja es que las versiones se pueden descargar sin ningún problema. Usted se crea una cuenta en Fortinet. En la página de Fortinet hay una opción para crearse una cuenta dentro del soporte, me parece que es. Y ahí se crean y pueden descargar las últimas versiones del FortiGate. La limitación es que solamente está funcional, entre comillas, 15 días. O sea, si ustedes vas en un laboratorio y todas las configuraciones le tienen prendido el equipo 15 días, después de 15 días simplemente deja de funcionar. Como nosotros no hacemos eso, sino hacemos la práctica y la apagamos, cada vez que enciende el equipo es como que, o cada vez que yo le pongo una nueva instancia, ¿sí? Digamos que yo ya hice las prácticas eh, y el equipo ya no me funciona. Entonces, ¿qué es lo que hago? Borro esta instancia, vuelvo a poner una nueva instancia y si ya tengo la configuración en el archivito, simplemente subo el archivo de configuración, nada más. Entonces, en la plataforma, ¿no? La ventaja de FortiGate es que el sistema operativo es fácilmente accesible. Digamos, Cisco no libera su sistema operativo para pruebas. El que hay es porque alguien lo ha filtrado. Palo Alto tampoco es tan simple acceder al sistema operativo. Sí lo hay, pero no es tan simple. Igual que Checkpoint. De hecho, de los fabricantes que están en el cuadrante de Gartner, el único que realmente facilita el sistema operativo para hacer pruebas es Fortinet. Entonces, eso también es una gran ventaja. Para las prácticas es más que suficiente. Ya, entonces, ustedes ahí en el material tienen si vamos a la siguiente presentación, a la presentación. Ya. Lo primero que hay que hacer es esto, ¿no? Es asignarle una dirección IP a mi interfaz. El puerto 1 es el que yo tengo conectado tengo yo conectado hacia mi tarjeta VNet para tener conexión hacia la máquina física mía, ¿no? En todo caso, ya saben, si es que por alguna situación no les funciona la conexión hacia la máquina física, pueden poner un web terminal, ¿no? Sin ningún problema. A la final, este web terminal debe estar en la misma red que este puerto, nada más. En mi caso, yo le voy a asignar a este puerto, que es el número 1, le voy a asignar la dirección del rango de la 83, que yo sé que esta dirección es la que está configurada dentro de mi VNet 19, nada más. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está configurado la interfaz
el puerto de gestión, ya se puede hacer la administración gráfica de los equipos, ¿no? Esto no es nada más, esto es solamente enrutamiento hacia Internet. ¿Sí? Entonces vamos a, déjenme ver por aquí, me parece que tenía yo el archivito para, es solamente enrutamiento de Internet, ¿no? Eso ya lo hemos venido haciendo. Déjenme ver si tengo por aquí. Y si no, lo hacemos ahí no tengo. Configuremos el equipo sin problema. O creemos el archivito de configuración. ¿Ya? Entonces, bueno, como esto ya es el cliente, aquí ya no corre OSPF, está corriendo solamente dentro de mi proveedor. Entonces hagamos la configuración. Ya. El equipo. Ya. Hay 00 y está en el direccionamiento 10.10, no, ya que ya sabemos. 10.10.2.1. La máscara ya saben. 4 no. No shutdown. Igualito para la otra. La de 01. No, la E01 es la que conecta hacia el Fortinet. Entonces esto es 210.10, no, 210.10.253. Y la máscara ya saben, ¿no? 252. Y la interfaz 02. El router I1 sería la 3.1, ¿no? ¿Ya? Configuremos el protocolo OSPF 10, router ID. ¿Ya? Y las redes que voy a publicar. Recuerden que lo que lo que corre OSPF es solamente en esta parte interna, ¿no? Aquí ya no corre OSPF. De hecho, para que el equipo del provider llegue a mi red acá, debo crear una ruta estática. Una ruta estática. Él va a crear una ruta por defecto, ¿no? Para conectarse con el resto. Entonces, igual él va a crear una ruta por defecto para llegar acá. Y de manera similar acá, ¿no? O podemos, si es que no queremos crear una ruta por defecto, podemos crear desde mi FortiGate una ruta estática hacia esta red y hacia esta red que es la que realmente me interesa. Ya. Eh, si es que nos pasamos en el principio de que las rutas por defecto se utilizan cuando no me conozco la dirección a la que deseo llegar. ¿Ya? Entonces, el router 1 debe saber cómo llegar a esta red de acá, que es la 172.16.20. Entonces, voy a publicar las redes por OSPF, que serían la 2 y la 3. La 10.10.2 Network, 10.10.2, la máscara de Wilcar y el área 0. La 3 no. Nada más debe ser. Listo, debo crear la ruta por defecto. Bueno, no por defecto estática. IP route para poder llegar al 172.16.20, ¿no? 172.16.20.0. La máscara ya saben. Y la dirección de siguiente salto que debería ser 210.10.254. La 253 ya le pusimos de interfaz, esta debe ser la 254. Ya, esa sería mi ruta. Ahora, este router sabe cómo llegar acá, ¿no? Este router por la ruta por defecto ya sabe cómo llegar acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enseñarle esta ruta a este equipo y a este equipo por OSPF. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que redistribuir la ruta la ruta estática que estoy creando aquí. Desde el router 1 voy a redistribuir por OSPF para que él también sepa cómo llegar acá. Y de manera similar, ¿no? Desde el IE2 voy a crear una ruta estática hasta el cliente web terminal 1 y esa ruta redistribuyo hacia los demás equipos de OSPF para que todos sepan cómo llegar a los diferentes
a los diferentes destinos. Verán que esta red no estoy publicando por OSPF, ni esta red, ni esta red. Solamente acá internamente está corriendo el protocolo OSPF. Entonces, para que este router sepa cómo llegar acá, y este router sepa cómo llegar a este enlace y a este enlace, también tengo que distribuir las redes que están directamente conectadas. Ya, entonces ya vamos a hacer eso. Ahí está la ruta. Ese sería mi... Y dentro del protocolo tengo que hacer una redistribución. Voy a decirle que redistribuya las que están conectadas, las subredes que están conectadas, subnets. Y además las estáticas, ¿no? Redistribute static subnets. Listo, ahí está. Entonces, ¿qué hace el Distribute Connect? Como esta red que está directamente conectada no está siendo anunciada por OSPF y necesitamos porque este equipo debe estar llegando a esta interfaz y a través de esa interfaz debe llegar hacia la red interna, ¿ya? Entonces, como no está llegando, como no está publicada, sí, el Redistribute Connect lo que hace es como este prefijo no se está publicando por OSPF y está directamente conectado, redistribuye a I2 y a I3 mi red directamente conectada. Esta no redistribuye porque estas ya están publicadas por el protocolo OSPF. La que redistribuye es la que está conectada y la que no se está publicando por OSPF. O sea, I2 va a saber cómo llegar a esta red. I3 va a saber cómo llegar a esta red. Y el redistribute static, que es la ruta estática que hemos creado desde I1 para llegar a esta red de los servidores, también es redistribuida. O sea que el router I2 va a saber cómo llegar a la 172.16.20.0 y además a la 210.10.252. El router I2 tiene que enseñarles a los demás cómo llegar a esta red, a este prefijo 210.10.248 y también a la red interna, ¿no? A la red interna, ¿cómo lo hacemos? Debemos de crear una ruta estática, ¿no? Y lo mismo el I3. Y ahí tenemos ya conectividad total entre nuestros, dentro de nuestra red, ¿ya? Entonces, veamos. Listo. Copiemos esto como I2. Veamos. Ya esto va a ser el I2. Ya, el I2, la interfaz 00 es la 2.2. Listo. Y la 01, esta ya tiene la 210.10.249, pongamos. 249. Si no, ya al otro lado hemos de poner la 50. Este no tiene 02. El OSPF, router ID, ya, y las redes que él va a anunciar por el protocolo es solamente la 2, ¿no? Que es la red interna. Y va a redistribuir las conectadas, ¿sí? O sea, en este caso redistribuiría esta, que no está siendo publicada por OSPF. Y la ruta estática aquí sería ahora 192.168.10.0 y la dirección de siguiente salto debería ser la 250, ¿no? ¿Por qué la 250? Aquí le pusimos la 249 y aquí debemos configurar la 250. Ya, entonces ahí está. Listo. Y lo mismo para el I3, ¿no? Lo mismo para el I3. Ya, lo mismo para el I3. Entonces, si esto es I3, el I3, la 00 es la 32. La 01 es la 245, ¿no? Porque la red es la subred es la 244. Publica, bueno, el ID del router OSPF y el ID publica la red 3, ¿no? Que es la que conoce. Igual va a hacer una redistribución de las conectadas y de las estáticas. La estática sería para llegar a la red 30, ¿no? Y la dirección de siguiente salto sería la 246, ¿no? 246, que es la que le hemos de configurar en el cliente 2. ¿Ya? Veamos, cliente 1, ¿no? Enable, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Sí se me ha puesto el nombre, no, sí, ya. Interface de Ethernet 00, la dirección IP, que es la 210.10.250, ¿no? 255, 255, 255, 252. Veamos que todas sean las 252. Ahí está. Ya. No down. Listo. Y la E01, que esta ya es de la, perdón, esta ya es la de la LAN, ¿no? 192, 168, 10.1. Ya. Podríamos crear dos rutas estáticas, la una para llegar a esta red y la otra para llegar a esta red. Igual a la final, para poder llegar a esta red, el siguiente salto es esta. Igual acá no. O podríamos crear una ruta por defecto. Pero recuerden que la ruta por defecto se crea cuando estamos conectándonos a una red que no sabemos que no se conoce la dirección específica. En este caso, conocemos la dirección específica, así es que vamos a crear nuestras rutas 255, 255, 2550 y la dirección de siguiente salto 210.10.249, ¿no? Desde el C1, el 249 de este. Ya porque nuestra interfaz tiene la 250. Y le creamos la otra ruta. No se puede sumarizar, ya saben, no se puede sumarizar porque son prefijos diferentes. La del data center es 172.16.20, 172.16.20.0, la misma máscara de red y la misma dirección de siguiente salto. Eso no ha cambiado. Ya. Listo. Dejémosle esto como C2. Mientras hacemos eso, dejémosle que se conecte esto. Prendamos de una vez esto. Ok, esto. Ya. Esperemos que arranque eso. Ya, mientras hacemos eso, le copiamos la configuración del C1 y le modificamos para C2. Ya, entonces esto es C2. Ya, la 00 del C2 es esta, ¿no? Sería la 246, ¿no? Porque esta es la 245, a esta pongamos la 246. 246. La 01 sería la 30. 31. Ya, la ruta, esto sería para alcanzar la 10. La dirección de siguiente salto sería la 245, ¿no? Y esto sería para alcanzar la red de los estos. Y ya luego vamos a hacer lo del enrutamiento, ¿no? Esto tiene que regresar. Ya vamos a ver cómo le creamos ahí. Habrá que crear dos rutas, una para regresar a esta red y una para regresar a esta red. Y listo. Ahí no habría mucho problema. Ya. Listo, entonces creemos. Copiemos esta configuración. Esto es la del I1. No está el 1. De una vez pongámosle aquí, ¿no? Para que me dé el prompt. Aquí no. L1 ya está. Vamos a copiar el I2. El I2 no, sí. Ahí está. Y copiamos la del I3. Y la del I3. Ahí está. Copiamos de una vez la del C. C1.
la del C1. C1. Ahí está la del C1. Y las del C2. Listo, nuestra parte de enrutamiento está lista. Ahí está. Ya hizo adyacencia. Bueno, eso ya saben. El router 1 ya debe haber hecho adyacencia. Pero déjenme ver qué pasó con el 3. Que no. Ya hizo adyacencia con el 3. Ahí está. Ya hizo adyacencia. Entonces el router I2, según lo que dijimos, el router I2 debe conocer estas redes. Bueno, esta no porque está directamente conectada, pero debe conocer esta por OSPF. Y por la redistribución debe saber esta, debe saber esta, debe saber esta y esta de acá, ¿no? Y el router también, bueno, esta no por distribución porque sabía por ruta estática. Veamos el router I2. Do show IP route OSPF. Las que aprendió, ¿no? De hecho, ya sabe cómo llegar a la del data center, ¿no? Que 172.20. Sabe cómo llegar a la 192.30, que son las que me interesan. Y las otras son las de los enlaces, ¿no? La 210.244, que es esta. Ahí está. Y la 210.252, que es la de acá. Entonces ya estamos en convergencia ahí. Ya no hay que hacer nada más. Si queremos, configuremos esta de aquí, veamos. Aunque ya estaba configurada, se tiene la 10.10, el siguiente salto es la 10.1, y esta de acá tiene lo mismo, edit. Esta tiene la 30, ¿no? 30.10, y el siguiente salto el 30.1. Entonces, si le prendo a este, solo para hacer pruebas de conectividad aquí, deberíamos pasar tráfico entre los dos sin problema. ¿Ya? Ya voy a levantar el terminal web 1. Consola. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Veamos. Stop. No me arranca la consola. Stop. Saquemos otros web terminales. Editemos la configuración. Entonces, 192.30.10. 192.30.1. Listo. Veamos. Ahí está. Algo de ya. Hagámosle un ping a esta de aquí que es la 192. 192.168.10.1. Ahí está. Ya por enrutamiento está llegando. Era solamente para probar. Ya, entonces, igual le voy a parar y le voy a borrar stop. Lo voy a eliminar.
Y pongámosle otro web terminal. Ahí estamos. Ya. Editemos la configuración de una vez para dejar listo esto. Esto es la 10. Pongámosle en la 10.10. El gateway ya saben, la 10.1. Encendámosle. Ahí está, ¿no? La 10.10 que es la otra. Es el otro. El web terminal 1, verán que estamos en el web terminal 2. Y está la dirección 3010. Ya. Entonces vamos a dejar eso por ahí. Listo. Esta parte está funcional. Lo que nos faltaría es de nuestro FortiGate. Ya, no es bastante sencillo. Dame el doble clic aquí. Ahí me está pidiendo un password. Un usuario, el usuario es admin. El password es en blanco, no hay password, pero te pide que pongas un nuevo password. Voy a poner Spoch 2020. Igual, Spoch 2020. Ya, ahí estamos dentro de él. Y lo que voy a hacer es voy a ponerle una dirección IP de mi VNet, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que estoy haciendo. Voy a configurarla en el FortiGate, voy a configurar la dirección de administración, la dirección de gestión. Entonces aquí el comando es config system interface. Listo. Voy a editar la configuración del puerto 1. Ya, edit por 1. Si quiero puedo visualizar. El comando show visualiza cómo está. Entonces vean que la configuración está en modo DHCP. Se está esperando que un DHCP me pase la dirección. Entonces yo lo que voy a hacer es, como le voy a poner una dirección manual, tengo que cambiar el modo. Y le tengo que poner que en vez de que sea DHCP sea static. Set mode static. Va a ser un show, ahora ya está. Y ya. De hecho, vean, ya me puso automáticamente la dirección, una del rango, ¿no? Sí, tomó una del rango a la que está conectada. Si no quieren esa dirección, podemos poner la que yo tengo en el CDP 192, 168, 83, 20 le había puesto 255, 255, 255, ¿no? Y ahí está, ¿no? Nada más, eso se graba automáticamente, no tengo que grabar nada. Y ahí está. Eso es lo único que deberíamos hacer. Y desde mi consola, veamos. Deberíamos hacer ping a esa, veamos. 192, 168, 83, 20 le puse, ¿no? Ahí estoy haciendo ping, vean a la 8320, que es la que le acabo de conectar. Vuelvo y repito, si es que no les funciona el VNet, pueden poner un terminal web y le ponen en la misma red a este puesto y a esta estación y ya, no hace falta nada más. Sí, no, es bastante, déjenme verlo aquí. Listo. Como ya está nuestra interfaz de gestión configurada, yo podría. Este es mi navegador. Ustedes están viendo ahí el navegador de mi computador. Entonces, 192, 168, 83.20, ¿no? Veamos, ahí está. Y ahí me muestra, esta es la interfaz gráfica de administración. Y el usuario era admin. Y la clave era Spoch 2020, ¿no? Fue la que puse yo. Ah, bueno, debía haber puesto 2021, pero ya está. Todavía estoy en el 2020. Listo. Esta es la primera ventanita. Nos pide, no está especificado el nombre del equipo. Vamos a ponerle un nombre nada más, ¿no? Le vamos a poner, no sé, Firewall
guión redes. Ya, así digamos. Es el nombre que le vamos a dar al equipo. Y el dashboard es cómo se van a presentar las opciones, ¿sí? El optimal es el que normalmente se utiliza. Veamos. Si no, luego le cambiamos. Bueno, aquí está intentando conectarse a un video de introducción. Eso no me interesa. Y ahí está. Y esta es la interfaz de administración de nuestro firewall, ¿no? Como les decía, todos los fabricantes, Checkpoint, Palo Alto, Sophos, etcétera, 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 inclusive los de software libre, OpenSense, PFSense, ClearOS, Endian Community, IPFile, todos tienen una interfaz gráfica para poder hacer la configuración. ¿Ya? Tienen ustedes la versión 6.4.2 y ya está liberada la 6.4.4. Todavía no la he probado, por eso no les he subido. Pero estuve revisando y lo único que hay son han resuelto algunos bugs que tenían algún inconveniente nada más. De ahí no hay nuevas características como tal. ¿Ya? Déjenme revisar, por aquí se ve mandarnos del mensaje, ahí está, ¿no? La evaluación de la máquina virtual es hasta el 22 de este mes, o sea que de manera permanente podría estar encendida nuestra máquina virtual como instancia hasta el 22 de enero. Ya les dije, ¿no? Lo que se hace ya o sea, si tenemos una práctica grande, lo que nos tocaría hacer es hacer todas las configuraciones, grabar el archivo y obviamente cuando ya la instancia no nos funcione, poner otra nueva instancia de cero y copiar los archivos de configuración nada más. ¿Ya? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner las direcciones de las interfaces. Ahí está la opción Network. Y ahí están las interfaces. ¿Ya? Entonces, esto va a mostrar las interfaces que están conectadas, ¿no? De hecho, ya me muestra esta interfaz la dirección que le había puesto, ¿no? El puerto 2 estaba, según nuestro escenario, el puerto 2 está conectado a la LAN y el puerto 3 está conectado hacia el Internet o hacia la WAN. Entonces, vamos a hacer esa... Listo, entonces voy a dar aquí doble clic. Veamos. Y ahí me pide un alias, un nombre. Voy a decirle que es la interfaz LAN. ¿Ya? Y aquí el tipo de rol, ¿no? Él me dice si es LAN, WAN o DMZ. DMZ es una forma de diseñar firewalls. Es tener lo que se conoce como una zona desmilitarizada. Como les decía, eso ya no. Ahí no vamos a llegar a eso ahora. Eso ya lo revisarán más adelante el tema de las DMZs. Ahí vamos a poner la dirección que nos corresponde en nuestro caso. Como la red es 172.20, vamos a ponerle a esta la 172.16.21, ¿no? Que es la red, que es nuestra interfaz LAN. Entonces, 172.16.21/24. ¿Ya? ¿Y qué accesos vamos a permitir? Si yo quiero levantar el acceso por SSH o quiero hacer que se conecte también a la página web y así, ¿no? Le voy a marcar ahora el ping para que desde las estaciones de trabajo, desde estos servidores, pueda hacer ping a esta interfaz. Si es que no le marco esa opción, aunque esté operativo, no va a poder hacer ping, porque el firewall está impidiendo el tráfico de ping. Entonces es por eso que estoy marcando aquí el ping, ¿no? Es solamente para poder hacer pruebas de conectividad. Si le marco el SSH desde mis servidores, podría hacer SSH hasta este equipo sin ningún problema. Ya, pero ahora no vamos a hacer eso. Solamente voy a marcar el ping para poder tener las pruebas, para poder hacer las pruebas de conectividad. ¿Ya? Ahí está ya está. Ahí está configurada, ¿no? El puerto LAN. La interfaz 3 es la WAN, ¿no? Y si no me equivoco, la interfaz 3 es la 254, ¿no? Porque acá le pusimos la 253. Ya veamos. Entonces,
Esto es, vamos a ponerle como alias interfaz one, un nombre nada más. Esto va a estar en modo one, obviamente. Ya. Vean ahí, bueno, esto tampoco vamos a configurar, pero yo podría poner aquí cuál es la tasa de transmisión que me acepta la interfaz one. Ya, entonces, digamos que mi canal es de 10 megas y yo quiero que el tráfico ahí se limite al firewall a la mitad, a 5 megas. Entonces yo podría poner aquí la tasa de transmisión. Pero eso no vamos a tocarle ahora. 210.10.254/30, ¿no? Que es la... Y lo que le voy a decir es que me va a permitir hacer ping. ¿Ya? Nada más. Listo, ok. Entonces, ya en ese momento debe tener ya direcciones, ¿no? Esta es la interfaz WAN y esta es la interfaz. Mi router, como ya está configurado y se permitió hacer ping, desde el I1 debería poder hacer ping aquí al FortiGate, veamos. Y me voy al I1. Bueno, 210.10.254, ¿no? Veamos. Ahí está. Ya pasó, ¿no? O sea, ya está llegando, está haciendo ping a mi equipo, ¿no? A nuestro firewall desde el I1. Y lo mismo, si del FortiGate quiero hacer ping acá, aquí hay una opción. Aquí se van a esta opción de ese signo de mayor y el signo de mayor y el guión bajo. Y les muestra aquí una consolita. ¿Ya? Entonces aquí para poder hacer el ping, el comando es exec ping y la dirección IP, ¿no? 210.10.253, que me parece que ya, y ahí está haciendo ping desde mi equipo FortiGate o desde el firewall, está haciendo ping hacia el 253, que en este caso el 253 es la interfaz de mi router I1. Ahí está. Entonces ya tengo conectividad. Listo. Lo siguiente es crear unas rutas estáticas, ¿no? Hay que crear una ruta estática. De hecho, este equipo, ya dijimos, este equipo el FortiGate debe llegar a, a esta red y a esta red. Entonces voy a crear las dos rutas estáticas ahí, facilito. Aquí en la misma parte del network, ahí está lo de las... De hecho, aquí tienen ustedes los protocolos soportados, ¿no? Tienen RIB, OSPF y BGP. AES no hay, ¿ya? Entonces, y también se puede hacer las últimas versiones del sistema operativo de FortiGate. Y también de los otros fabricantes, ¿no? Ya soportan también el tema de multicast. Entonces, vamos a hacer ahora ruta de estática, nada más. Voy a crear una nueva ruta. Entonces, acuérdense en el concepto de la ruta estática, ¿no? ¿A dónde me voy a conectar la máscara de red y la dirección de siguiente salto? Se acabó. Entonces, aquí la primera red sería para llegar acá, ¿no? 192.168.10.0. Entonces, 192.168.10.0/24. ¿Cuál es el gateway? O sea, lo que aquí está marcado como gateway es la dirección de siguiente salto. ¿Sí? O sea, desde mi FortiGate, la dirección de siguiente salto es esta dirección de aquí, la 210.10.253. Entonces, aquí va el siguiente salto o gateway para el equipo, ¿no? 210.10.253. ¿Ya? Y la interfaz por la que llega, si es que quieren, le ponen esto. Si no, él automáticamente sabe que para poder ir acá va por la WAN. Sí, obviamente, no hay otra manera. ¿Sí? Y la otra, ¿no? Que es la 30, para llegar a la 30, ¿no? Igualito. 192.168.30.0 es la 24. Y el siguiente salto, ya saben, 210.10.253. Nada más. Listo. Ya está. Están creadas mis rutas. Ahora, veamos. Pero me falta aprender los equipos de la red LAN. Vamos aquí, prendámosle a este equipo. Y veamos si este equipo ya estaba con la configuración. Sí, está 172.20.50. Este es el servidor 1. Le voy a iniciar el servidor 1. Y ese debe estar con la 2060. No voy a iniciar el servidor 2. Veámosle
Damos doble clic aquí. Ahí está mi servidor. Pip-config. Ahí está la 2050, ¿no? Ya. Él debería ser ping a la 172.20.20.51, ¿no? Ahí está. Ah, la dirección que le pusimos, ¿no? Ah, no. Debe ser que todavía no arranca el switch. No, sí, todavía no. Veamos ahí. Ya me dio prompt, veamos. Ah, no, es que no es 20, es 16. Yo en el ping me equivoqué. Ah, es que es ping 172.16.21 es. Ahí está. Listo, ahí está. Ahí está pasando el tráfico hacia esta interfaz, obviamente, ¿no? Y también desde el otro lado. Ping 172.16.20. ¿Ya? Ahora voy a probar desde el web terminal. Veamos. Verán que ya hay enrutamiento, ¿no? Veamos si logro hacer a la 210.10.254. ¿Ya? Ah, no. Lee este mensaje. ¿Quién me dice? Jocelyn, ¿está por ahí? Sí, Inge, aquí estoy. Hola, Jocelyn, buen día. Buenos días, Inge. ¿Por qué me sale este mensaje? Tal vez ¿Dónde porque está? no está leyéndole esa dirección. Bueno, esto es que no hay una ruta, ¿no? Hasta esta red de aquí. Y está en lo correcto porque el router C2, vamos al C2, aquí está. Router C2. Show IP route. El router C2 tiene solamente creado una ruta estática hacia la 172 y a la 192, nada más. O sea que este router no sabe cómo llegar acá. ¿Ya? Si quiero que llegue acá, deberíamos crear otra ruta, ¿no? Hasta este prefijo. ¿Ya? Pero el router, pero el router I3, él sí sabe. El router I3 sí estaba llegando acá, así es que no hay ningún problema. Bueno, sí, eso lo resolveríamos creando una ruta por defecto, ¿no? Para que apunte a cualquier lado, o si no, creando la ruta hasta este prefijo de acá. Realmente no me interesa, lo que me interesa es que se pueda pasar tráfico hacia la red interna, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos, deberíamos llegar al 172.16.21, veamos, ¿ya? Esa es la interfaz LAN de nuestro firewall, ¿no? De hecho, no va a llegar. Y al 50 veamos que es del servidor. Tampoco va a llegar. Y al 60 es del otro servidor, ¿no? De hecho, tampoco va a llegar. O sea, no va a llegar y está bien que no llegue. ¿Por qué no va a llegar? Porque a diferencia del router, el firewall, este ya es un firewall, tiene creado una política de seguridad por defecto. Ahí está, en opción de policy y objects, ¿no? Aquí en opción de firewall policy. Déjenme ver dónde están las. Ya, él tiene creado una política de seguridad por defecto, la regla número 1, una regla que está creada ahí, que es deniegue todo. ¿Sí ven? Está totalmente bloqueado el tráfico hacia nuestra red interna. O sea, cuando, aquí en el escenario, ¿no? Cuando por enrutamiento ya podría llegar, porque él tiene generado una ruta para llegar acá, apuntando al siguiente salto que es este de aquí. Este de aquí sabe cómo llegar acá. Si analizamos la tabla vamos analizando. Bueno, en este caso el C2, ¿no? El C2 sabe cómo llegar a la 172.16.20 y le dice cuando quieras llegar a esa red, pásale el tráfico a la 245.
La 245, ¿cuál era? Era este, ¿no? Entonces, desde el I3, veamos. Enable, show IP route. Ya, entonces, este tiene el show IP interface brief, solamente para comprobarles. Este tiene el 245, ahí está, en la 01, la 245. Entonces, este equipo dice, cuando él intenta pasar el tráfico, ¿no? A la 172, dice, para llegar a la 172, en el C2, pasan el tráfico a la 245. La 245 es de esta interfaz, del I3. Ya, veamos qué dice el I3, qué tabla de rutas tiene. Entonces el I3 dice, para poder llegar a la 172, me tengo que ir por el 10.10.3.1. El 10.10.3.1 es este, ¿no? El 10.10.3.1 es este. Entonces, por enrutamiento ya llegó hacia el I1. El I1, show IP route. El I1 dice, para poder llegar a la 172, yo tengo una ruta estática y me tengo que ir por la 210.10.245. Y la 210.10.245 es esta. Perdón, 254 es esta. Y el paquete llega aquí. Pero el firewall tiene bloqueado todo el tráfico. O sea, el firewall no me deja pasar al otro lado. Hasta que yo cree una regla. Está creada esta regla por defecto, que es la regla de denegación. Sí, todo el tráfico está denegado. En el firewall, en el router no funcionaba así. El router ustedes levantan el enrutamiento y el tráfico ya automáticamente pasa de lado a lado, ¿no? Entonces, en los firewalls funciona así. No se olvidarán, todos los firewalls tienen esa regla de denegación activada por defecto. Entonces, lo que necesitamos hacer es crear reglas que me permitan el tráfico. Entonces, vamos a hacer eso. Para facilitarlo, para hacer la configuración mucho más fácil, lo primero que hay que hacer es crear las direcciones de los objetos. Yo puedo tener, un objeto puede ser la dirección de un servidor o un objeto puede ser la dirección de una red. Entonces, en nuestro caso, yo voy a crear 4 objetos dentro de mi escenario, ¿no? Un objeto va a ser el servidor 1, el otro objeto va a ser el servidor 2, el otro objeto va a ser una red, esta red de aquí, la LAN del cliente 1, y el otro objeto va a ser la LAN del cliente 2. Ya, entonces eso voy a hacer, ¿ya? Entonces, primerito, antes de crear las reglas, voy a crear. Si como se dan cuenta, aquí hay un conjunto de objetos que están ya creados por defecto, ¿no? Sí. Eso no los voy a tocar, voy a crear una nueva dirección, un address. En el nombre le voy a poner servidor 1, server 1, ¿ya? Vamos a dejar como de tipo subnet. Lo único que voy a hacer es que le voy a poner la dirección de mi host, que es la 172.16.20.50 era, ¿no? Slash. La máscara del objeto como tal del host es 32, o sea, es la dirección, es la máscara de ese objeto. Nada más, si le ponemos OK. Ya, entonces veamos, aquí está mi objeto como tal, ¿no? ¿Ya? Voy a crear el otro. Este sería mi servidor 2. Server 2. Y el server 2 estaba en 172.16, ¿no? 16, 20, 60 era, ¿no? Es la 32. Ahí estoy creando Ya, ahí está creado mi servidor 1, mi servidor 2. Y ahora voy a crear para las redes, ¿no? Igualito. Entonces voy a poner la red LAN del cliente 1. La red LAN del cliente 1 era 192.168.10.0, ¿no? Slash 24, porque ahora sí es una red. Ya. Ok. Y voy a crear la LAN del cliente 2. La LAN del cliente 2. Entonces, LAN cliente 2. La LAN del cliente 2 es la 192.168.30 era, ¿no? 0 es la 24. 30 es, ¿no? Veamos. Sí, 30. Ahí están la 10 y la 30. Son las dos redes que estamos, los objetos que van a representar a las redes. Y ahí está. Entonces aquí está la LAN 1, la LAN 2
¿Sí? Aquí está el servidor 1 y el servidor 2. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos eso, ahora sí vamos a crear, una vez que hemos ya definido nuestros objetos, voy a crear una regla general. ¿Sí? Entonces me voy aquí al Firewall Policy. Esperemos que me cargue. Y voy a crear una regla general este rato. Entonces voy a crear una regla. El nombre de la regla y le voy a decir que se va a llamar clientes a los servers, ¿no? Así se va a llamar. ¿Ya? El tráfico, ¿por qué interfaz va a ingresar? Analicemos. Todo el tráfico de los clientes ingresan por el puerto 3 y salen por el puerto 2. Eso es lo que me está diciendo ahí. Entonces, o más bien, ingresan por la WAN, ¿no? Ingresan por la WAN. Sí, me faltó no se puede poner clientes to server, no clients. Clients to servers. Parece que no hay como poner el guión. Ya, la interfaz de entrada es el puerto WAN y salen por el puerto LAN. No me parece que me dice, me está dando un error ahí. Veamos. Llamémosle así. Al final es solamente un... Ahí sí me quedó. Un nombre, no me aceptó el otro nombre, no sé por qué. Ya. ¿Cuál es el origen? Entonces, el origen de mi tráfico sería las redes LAN, ¿no? De las agencias, ¿no? Entonces, la LAN C1 y la LAN C2. Ahí está. Cualquier tráfico que venga desde la LAN 1 y de la LAN 2, ¿con destino a dónde? A los servidores, obviamente, ¿no? Entonces, al servidor 1 y al servidor 2. Ahí está. Listo. Ahora voy a abrir de manera general el acceso, o sea, en todos los servicios. Es como hacer un permit IP. ¿Recuerdan que les decía ayer? En el access list, cuando hago un permit IP de la dirección de origen a la dirección de destino, estoy permitiendo cualquier tráfico IP. Y sobre IP, TCP, UDP y ahí todas las aplicaciones que yo quiera. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Estoy abriendo de manera general el tráfico, ¿no? Y aquí nada más. Bueno, aquí hay algunas opciones que no lo vamos a tocar ahora. Simplemente aquí la opción es que esto me va a decir que los servicios, en los servicios voy a poner all. Ya. Significa cualquier servicio. Ya. Entonces, cualquier servicio, ¿no? Y CMP, TCP, UDP, cualquiera de los servicios. Si quiero ser más específico, aquí están todos los servicios que ustedes pueden tener. Ven, ahí están todos los protocolos. Sí, el HTTP, FTP, HTTPS, SMTP, POP, todos, DHCP, exactamente todos los servicios, vean. Si es que no hay aquí algún servicio específico, ustedes pueden crear. ¿Cómo le crean el servicio? Le ponen un nombre y le dicen este CP, el puerto, no sé, 6043, ya se me ocurre. Crearon el nuevo servicio. Ahora vamos a permitir a todos los servicios, nada más. Y aquí al final, ok. Ya está. Tardó unos segunditos hasta que se actualice dentro de la... Entonces ahora sí ya tengo, ¿no? Y esta va a ser mi primera regla. De hecho, las reglas que yo voy creando son las reglas son las reglas que se van poniendo, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Ese es el nombre de la regla. De cualquier origen, LAN 1 o C1 hacia el servidor 1 y servidor 2. Siempre va a estar planificado. Yo podría... Esta planificación significa la regla está activa o no está activa. Supongamos que yo quiero permitir el tráfico de ciertas redes de, no sé, de 10 de la mañana a 12 del día. Entonces yo puedo planificar aquí nuestra regla. Ese tipo de cosas no lo hace un access list. Entonces, como se dan cuenta, es bastante, aquí es mucho más eficiente, mucho más granular y mucho más efectivo el tema de la regla, ¿ya? Entonces ya está aplicada, sí, de hecho ya está, mi regla está activada, ¿ya? Y ahora probemos, veamos si es que realmente es verdad. Entonces intentemos hacer ping al este, ya está pasando al 50, ahí está, 2050. ¿Se acuerdan que hace un rato no pasaba el 2050? Ya. Y ahora ya está al 2060.
Claro, si ya está activado todos los servicios, yo me podría conectar a... Recuerden que ven el escenario. Estos son el Toolbox, ¿no? Que tiene implementado el servicio web y el servicio FTP. Entonces, como está... De hecho, si acá tuviera un servicio de DNS, como ya está activado no vamos a tener ningún problema. Ya, entonces voy a poner 172, 16, 20, 50 y debería cargarla. Debería cargar. Veamos qué pasó. Mozilla. 172.16. 172.16. 2060, veamos. No está cargando, veamos. Valuable stop. Eliminemos puede ser que esté dando un problema. Como hace un rato nos estaba dando problemas los web terminal. Cambiémosle. Yo tengo aquí el servidor, nueva instancia. Ya, al final era el nombre nada más. Conectémosle hacia acá. Que la regla me está permitiendo, ¿no vemos? No es problema de la regla. Sí, de hecho ya me está permitiendo todos los servicios, así es que no hay ningún problema de la regla. Veamos a ver cuál es el problema. Configuremos la dirección antes de encenderle. $172, 16, 20, 50 era ¿no? Y el gateway 172, 16, 21. Le voy a encender Start. Veamos Veamos service ng y nx status corriendo ya veamos si es que me carga desde el estamos, ¿no? Ahí está. No sé, hubo algún problema de la instancia como tal. Ya saben, le resolvimos apagándole y borrándole. Peguémosle también a y eliminémosle. Y le voy a poner otro servidor web. Ya. Recuerden que tiene los dos servicios, ¿no? O sea, no es problema del firewall, era problema del host como tal, de la instancia. La regla estaba operativa, o sea, ya está funcionando la regla, ¿no? Editemos la configuración. Este es 172, 16, 20, 60. 2, 16, 20, 60. Y 172, 16, 21. Ahí está. Y le voy a prender a Y desde acá deberíamos... ¿Dónde estaba? No, se me apagó Start.
Ahí estaba, ¿no? Y veamos del 172, 60, no. Ahí está. Y de hecho el FTP también va a funcionar, ¿no? Acuérdense. FTP, dos puntos, slash, 172, 16, 20, 50. Ya me pide el usuario, root, GNS3. Ahí está. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? Para el otro FTP, dos puntos, slash, 172. Y ahí está el root. Entonces ya está pasando el tráfico, ¿no? Y ya dijimos, eso sucede porque nuestra regla abrió todo. Claro, no es la manera, realmente, no es la manera. O sea, lo que deberíamos hacer es implementar las políticas de seguridad, ¿ya? Entonces, sí nos queda tiempo para hacer. La primera política de seguridad es que desde la agencia 1, desde el cliente 1, solamente se van a conectar al servicio web de este servidor, pero no al FTP, y al servicio FTP de este servidor, pero no al servicio web. Entonces, hagamos eso. Lo que hay que hacer es crear la política más específica, ¿no? Entonces vamos aquí al Firewall Policy. Esperemos que me cargue la política. Ya, y entonces ahora voy a marcar la política y le voy a borrar. Ahí. Esta es la que nos abrió todo, ¿no? La que nos... Ok, vamos a borrar la política. Listo, ahí está borrada la política. Y voy a crear una regla que me diga que la LAN, bueno, en este caso con la LAN que estamos, con este host, ¿no? La agencia 2 se conecta al servicio W de este servidor y al FTP de este servidor, ¿ya? Desde aquí, desde el web terminal. Entonces, creemos esa regla. Crear una nueva regla. Entonces, le voy a llamar desde el C2. La regla se va a llamar C2 hacia el... Según esto, al WW2, ¿no? Así se va a llamar nuestra regla, ¿no? Es un nombre nada más. De la agencia 2 al WW2. O sea que cuando intente cargar el servicio web de este no funciona, pero el de acá sí debe arrancar. ¿Ya? La interfaz de entrada, igualito entra el tráfico por la WAN y sale el tráfico por la LAN. ¿Ya? La dirección de origen es la de la agencia 2, ¿no? La de la LAN 2. Entonces, esperemos que me cargue. Entonces, cuando llegue el tráfico de la LAN 2, ahí está. Cuando llegue el tráfico de la LAN 2 con destino al servidor 2, ¿no? Al server 2. El server 2 es el 60, ¿no? Ahí está. Ya. Pero ahora es, ¿en qué servicio? Entonces, le voy a decir que en el servicio HTTP y en el servicio HTTPS. Nada más. Solamente ese, ¿no? Si le acceso también al ping, ya saben, no pueden utilizar el ICMP. Ya. Ese es el que deberíamos utilizar. Listo. Nada más. Entonces, desde la LAN 2 al servidor 2 solamente se conecta al servicio de... Bueno, aunque realmente este de HTTPS no debería estar porque recuerden que este host solamente implementa el servicio de HTTP, no el de HTTPS. Pero ya en un servidor corporativo que también tenga HTTPS, de hecho debe tener HTTPS, recuerden por temas de seguridad, debe tener HTTPS, debería ser esta la regla completa, ¿no? Y, ok. Ya está. Con eso ya tengo acceso a mi servicio, a mi servicio web. Ahora necesito el acceso al servicio FTP. Según esto era el web 2 y el FTP 1, el FTP del servidor 1. ¿No? Igualito, voy a crear otra regla. Le voy a llamar del C2, del cliente 2, al FTP 1, ¿no? Ya. Igual ingresa por la red WAN, por la interfaz WAN, sale por la LAN, la dirección de origen, la de la LAN 2, la dirección de destino, el servidor 1, ¿no? Sí, el servidor 1 que es el
172.16.20.50, ahí está. ¿Ya? Y en los servicios que le vamos a permitir, en este caso es solamente FTP no. FTP, listo, ahí está. Si es que bueno, el FTP es el completo, ¿no? Porque podríamos permitir, el GET es para descargarse, o sea, que solamente permite descargas. Y el PUT es para que desde mi estación o desde mi red LAN solamente suban información hacia el servidor. Entonces, estos dos servicios son mucho más específicos. No se olviden, el GET es para descargas y el PUT es para subir archivos a nuestro servidor. Y el FTP completo, obviamente, las dos opciones, ¿no? Tanto de put como get. ¿Ya? ¿Ok? Esperemos que la regla se instale dentro de nuestro... Listo, ahí está. Esperemos que se instale. Ahí están nuestras reglas instaladas. Están aceptando. Veamos, probemos. Me voy aquí a mi... Y ahora voy a cargar mi navegador. De hecho, si levanto el terminal, hagamos un ping al 50, ya no va a ser ping. ¿Por qué ya no hace ping? Porque en la regla ya no está puesto ping. O sea, que solamente está puesto HTTP y FTP. O sea, que otra vez el ping está bloqueado. Si quiero dejarle que pase ping, ya saben que en la regla deberían añadir el servicio también de ping. ¿Ya? Entonces, ya desde mi estación de trabajo, desde esta estación, ya no puedo pasar tráfico ICMP acá. Verifiquemos si la regla que creamos estaba bien. Entonces, el servicio 172, el 60 debería cargar, ¿no? O el 50 era el que debía cargar, veamos. Ah, no, pero es de FTP. Ahí está mal. 172.20, no, .16.20.60, que es la página web. No, pero no me debe cargar debo indicar esto es http:// Ahí está, ya. Ahí está cargando la página web del servidor 2. Y cuando intente hacer http:// 172.16.20.50, ya no me debería. Ah, no, pero es que esto es porque, veamos. Esto puede ser porque aquí veamos, borremos de estar en los cookies, borremos la data. Clear. Ahí está, que borre todos los cookies cuando salga. Y voy a borrar el history, ¿no? Y que nunca me recuerde la de estas. Ahí sí hagamos. Ya, veamos si es que realmente se estuvo conectando o era solamente a 172.16.20.60, que es el que debe cargar, ¿correcto? Y el otro 172.16.20.50. Ese ya no debería cargar, ¿no? Estaba cargando lo que estaba en el caché nada más del navegador. Pero claro, este no carga ya. Este ya no debe cargar. Igualito el FTP, 172.16.20.50 es el que es del FTP1, es el que me debería correcto cargar. Root GNS3. Ya. Aquí ya se quedó intentando cargar, ¿no? Ya no cargó. Y ahora el FTP 172.16.20.60 es, ¿no? Sí, porque el otro era el 2050, recuerden, este es el 2050, el que sí le permitimos según la regla. Y este es del 60, veamos. De hecho ya no, ya pasó el tiempo. Ya no me pidió el usuario, ¿no? Recuerden que este tomó unos segundos, pero nada más. Él está intentando cargar la página web y él está intentando cargar el servicio de FTP. Ahí está. Y eso es porque obviamente que no se está bloqueando aquí en nuestro equipo. ¿Ya? Listo.